Si Sherlock Holmes y la mujer que recordaba sueños. Ajeno. Capítulo 1. El recuerdo que no era propio. En una brumosa mañana de noviembre, mientras la niebla se arremolinaba contra los cristales del 201B de Baker Street como un visitante sin cita, el señor Sherlock Holmes se encontraba en su habitual estado de reposo. Estirado en el diván, con una bata color burdeos, la mirada fija en el techo y los dedos entrelazados bajo el mentón. Yo, el doctor John H. Watson, me hallaba con el periódico del día, cuya tinta aún manchaba los dedos. Había una historia en la tercera página sobre el hallazgo de una muñeca antigua en un ataúd sellado del siglo XVII. Pero no mereció más que un leve resoplido de Holmes cuando intenté leerla en voz alta. Fue entonces cuando nuestra mañana adquirió un giro inusual, y el recuerdo de ese día quedaría grabado con la precisión de un grabado en cobre. «Una visita, Holmes», dije al escuchar el crujido del escalón de entrada. Paso ligero, femenino. Diría que joven Holmes no se movió, pero sonrió con leve ironía. Y también preocupada. Escuche cómo dudó antes de llamar. 3 segundos, exactamente. La indecisión de alguien que teme no ser tomada en serio. Ya, verá, Watson, si no se trata de un caso particularmente interesante. La puerta se abrió, y con ella entró la señorita. Vestía un abrigo de lana gris que debía haber sido elegante en otras temporadas, aunque ahora mostraba señales de haber sido usado durante años. Su sombrero era modesto, sin adornos, y sus guantes estaban gastados en las yemas. Pero no era su atuendo lo que me llamó la atención, sino su mirada. Una mezcla peculiar de urgencia y desconcierto, como si hubiese despertado en un lugar que no reconocía. «Señor Holmes», dijo ella con una voz suave, casi hipnótica. «Me temo que he recordado un crimen que no he cometido, ni presenciado, ni siquiera vivido». Holmes se incorporó lentamente. «Eso suena extraordinario, señorita. Helene Bartell. Trabajo como institutriz para la familia Ashcombe en Kew Gardens». Holmes le indicó que tomara asiento, y mientras ella obedecía, noté que sus manos temblaban ligeramente. «Explíquese, señorita Bartell», dijo Holmes. «No tema sonar ilógica. La lógica se encuentra incluso en lo más absurdo, si se observa con el ángulo correcto». Ella tragó saliva. «Anoche soñé con un asesinato. Fue vívido, como si lo estuviera presenciando en carne y hueso. Un hombre en una biblioteca, rodeado de estanterías altísimas. Llevaba un anillo con una piedra azul. Lo vi discutir con alguien, aunque no podía ver el rostro del otro. Y entonces un candelabro cayó. Fue empujado, no un accidente. Le aplastó el cráneo. Hizo una pausa, y su voz se volvió más baja. Vi sangre sobre las baldosas negras y blancas. Sentí el olor del gas encendido. Escuché un nombre susurrado. Morrington. Pero lo más perturbador, señor Holmes, es que al despertar, sabía que aquello había ocurrido. No como un sueño, como un recuerdo, uno que no me pertenece». Holmes permaneció en silencio unos instantes, y yo lo conocía lo suficiente para saber que su mente giraba a toda velocidad. «¿Ha oído usted el nombre Morrington antes de anoche?» «Nunca». «¿Y la habitación, reconocible, ha estado en un lugar similar?» «No. Pero esta mañana, al abrir el diario del señor Ashcombe, ella sacó un ejemplar doblado del Morning Herald. Vi esto».
Extendió el periódico sobre la mesa. Holmes lo giró hacia él. Había un pequeño recuadro en la columna de Sociedad, no más grande que una nota de condolencia. Lord Edwin Morrington, coleccionista de libros raros, falleció ayer en su residencia de Epping. Según las autoridades, fue víctima de un accidente doméstico. Holmes alzó una ceja. ¿A qué hora ocurrió su sueño? Entre la 1 y las 2 de la madrugada. Me desperté sobresaltada. Poco después. Watson intervino con el escepticismo habitual que Holmes tanto apreciaba. Tal vez leyó ese nombre en algún lado. Lo olvidó conscientemente y su mente construyó un sueño. No, dijo ella con firmeza. Puedo jurar que no lo conocía. Holmes la observó intensamente. Luego se levantó de su diván y caminó hacia la chimenea, donde encendió su pipa con lentitud ceremonial. Señorita Bartell, ¿cree usted en la transmisión de pensamientos? Como la telepatía, como el contagio de una idea entre mentes, sin palabras ni presencia. Hay quienes afirman haberlo vivido, y hay casos documentados con cierta seriedad. Ella no respondió de inmediato. Entonces dijo: «No sé qué creer, señor Holmes. Solo sé que ese hombre murió y que su muerte vive en mi cabeza como si la hubiera presenciado con mis propios ojos». Holmes soltó una bocanada de humo. «Entonces, señorita Bartell, iremos a Epping. Si Lord Morrington murió por accidente, este asunto no pasará de una curiosa coincidencia. Pero si no fue un accidente». Su voz bajó una octava. «Entonces tendremos que preguntarnos, ¿a quién pertenece su recuerdo?» Watson y yo nos miramos. Aquella bruma matinal, que había parecido tan común minutos antes, ahora se tornaba premonitoria. Un recuerdo ajeno, un crimen soñado y una mente como la de Holmes, ya despertando a su máxima lucidez. Capítulo 2. El círculo de libros y mentiras. El viaje hasta Epping se realizó bajo un cielo plomizo, con las ramas de los robles otoñales extendiéndose como dedos nudosos sobre el carruaje alquilado. Holmes permaneció en silencio la mayor parte del trayecto, tamborileando con los dedos sobre el bastón de fresno que a veces usaba cuando no deseaba llamar la atención con su rostro demasiado conocido. La señorita Bartell, sentada frente a nosotros, mantenía las manos en el regazo, cruzadas con la rigidez de alguien al borde del colapso emocional. ¿Conocía usted personalmente a Lord Morrington?, le pregunté en voz baja, intentando llenar el vacío incómodo que se había formado. «No», respondió sin apartar la vista del cristal empañado. Pero al despertar, supe su nombre con una certeza inquietante, como si me hubiese sido susurrado al oído por alguien dormido. Holmes murmuró sin mirarnos: «No todas las pruebas se encuentran bajo la luz del día. Algunas deben ser deducidas a través de la niebla». La residencia de Lord Morrington se alzaba entre campos cubiertos de escarcha, rodeada por una verja de hierro forjado y envuelta en un aire de solemne antigüedad. Era una casa de líneas góticas, con contrafuertes ornamentados y vidrieras apagadas que parecían ojos de un animal dormido. Un sirviente de aspecto demacrado nos condujo a través del vestíbulo sin apenas hacernos preguntas. Al parecer, la presencia del famoso detective ya había sido anunciada por telegrama. Nos recibió el señor Theodore Ganis, secretario personal del difunto Lord,
Un hombre enjuto de cabellos delgados y voz nasal. Nos saludó con la cortesía seca de quien aún no había dormido desde el suceso. «Una pérdida terrible», dijo, conduciéndonos hacia la biblioteca. Lord Morrington era un hombre reservado, sí, pero generoso con su conocimiento. Un verdadero bibliófilo. Su colección es una de las más importantes de Inglaterra. ¿Fue usted testigo de su fallecimiento?, preguntó Holmes deteniéndose junto a un busto de Goethe. No, lo encontré por la mañana. El candelabro había caído desde lo alto. Era de bronce macizo. El inspector de la policía local lo consideró un accidente. Nadie más había entrado ni salido. Las puertas estaban cerradas desde dentro. Holmes alzó una ceja, imperceptible. ¿Nadie más vivía aquí? Solo yo, la ama de llaves y un joven jardinero. El lord prefería la soledad. La biblioteca era majestuosa. Techos altos decorados con molduras florales, estanterías de caoba que ascendían hasta el techo, y una escalera móvil que se deslizaba con un leve chirrido. Justo bajo la gran lámpara central había una alfombra retirada y un círculo descolorido sobre el suelo de mármol negro y blanco, como si la sangre hubiera sido limpiada a toda prisa. Holmes se agachó, examinó el suelo con una lente que sacó de su chaqueta y luego inspeccionó la lámpara colgante. ¿Cuándo fue instalada esta lámpara? Hace 6 meses. Fue un capricho de Lord Morrington. Mandó instalar una polea para bajarla fácilmente, ya que detestaba las velas. Holmes examinó la polea con gesto pensativo. Curioso mecanismo. No hay señales visibles de rotura. Y sin embargo, calló. Dejó la frase inconclusa, como solía hacer cuando su mente saltaba más allá de lo inmediato. Watson se acercó a los estantes. Peculiar colección. Encuentro tratados de alquimia, grimorios, incluso un manuscrito sobre sueños proféticos del siglo XVII. Justamente, doctor, intervino Holmes. Notó el título del volumen junto al escritorio. Me acerqué y leí en voz alta: De somnis alienis, sobre los sueños ajenos. La señorita Bartell, que había permanecido callada hasta entonces, palideció al escuchar aquellas palabras. «Ese era el título del sueño», murmuró. Vi ese libro en una mesa, abierto. Había una pluma junto a él. Holmes giró lentamente hacia ella. ¿Estaba abierto por alguna página en particular? No podría decirlo con certeza, solo que había una ilustración de 2 figuras intercambiando máscaras. Holmes buscó el volumen y lo hojeó con destreza. Lo encontró rápidamente. Una página ilustrada mostraba exactamente lo que ella había descrito. 2 hombres idénticos, cada uno quitándose el rostro para dárselo al otro. Watson frunció el ceño. ¿Sugiere esto algún tipo de ritual? No lo sugiero aún, Watson, pero reconozco que esta muerte presenta un número inusual de coincidencias literarias. Y las coincidencias, como bien sabe usted, son antipáticas a mi entendimiento. Holmes giró de nuevo hacia Ganis. ¿Tenía Lord Morrington enemigos? No que yo sepa. Aunque, para ser honesto, no hablaba mucho con nadie. En los últimos meses había estado muy absorto en unos experimentos personales, como él los llamaba. ¿Y qué clase de experimentos? Ganis dudó. Nunca lo explicó, solo mencionó que soñaba con mayor nitidez que nunca, que, al despertar, sentía haber vivido vidas ajenas. Holmes soltó un breve suspiro.
Vidas ajenas. Recuerdos ajeno. Capítulo 3. El espejo en la medianoche. La casa de Lord Morrington parecía aún más lúgubre con la llegada de la noche. Las sombras se deslizaban por los corredores como si tuviesen voluntad propia, y el viento susurraba a través de las rendijas con una voz antigua y persistente. El señor Gunnys dispuso habitaciones para la señorita Bartell y para mí, pero Holmes rechazó toda oferta de cama o abrigo. Insistió en quedarse en la biblioteca, como había dicho, completamente solo. Hay cosas que solo se revelan cuando no se las busca, Watson, me dijo antes de que lo dejara. Y otras que prefieren mostrarse cuando nadie está mirando, salvo yo, claro. No insistí. Conocía esa mirada en sus ojos, aguda, fija, pero con una chispa de anticipación peligrosa, como un jugador de ajedrez a punto de sacrificar una pieza mayor para asegurar jaque mate. Eran cerca de las 2 de la madrugada, cuando un sonido seco me despertó. Provenía del nivel inferior, un chasquido seguido de un roce, como si un mueble hubiese sido desplazado suavemente. Me levanté y tras vestirme a toda prisa, tomé una vela y salí al pasillo. Bajé las escaleras con cuidado. Al llegar al umbral de la biblioteca, vi una luz titilante bajo la puerta. Golpeé suavemente. «¿Holmes?» Ninguna respuesta. Empujé la puerta. Holmes estaba de pie, inmóvil, frente al espejo alto del rincón oeste. La lámpara de aceite a su lado proyectaba su reflejo sobre el cristal con una nitidez inquietante. Sin embargo, lo que me detuvo en seco fue que Holmes no estaba mirando su reflejo, lo estaba imitando, con precisión. Sus brazos estaban alzados en el mismo ángulo, la cabeza inclinada a la misma altura, y sin embargo, durante un instante, creí, no, juraría, que el reflejo no se movió exactamente al mismo tiempo, como si hubiese anticipado el gesto, un leve desfase, un juego óptico, o algo más. «Holmes, ¿estás bien?» Él parpadeó y bajó lentamente los brazos. Su expresión no era de sorpresa ni de trance, sino de una serenidad estudiada. «Perfectamente, Watson. Solo estaba observando cómo reacciona el entorno a la ausencia de certidumbre». «¿El entorno?» «El espejo, esta habitación, el conjunto, todo responde a quien lo mira o a quien lo teme». Me acerqué, aún inquieto. ¿Ha ocurrido algo? Holmes caminó hacia el escritorio sin responder. Tomó un pequeño cuaderno de tapas negras que había dejado a un lado. «Este diario pertenecía a Lord Morrington», dijo. «Gunnys lo mantenía en un cajón con llave. Me pareció curioso que lo guardara cuando se supone que era de carácter privado». Me senté mientras él hojeaba el cuaderno con dedos rápidos. «La caligrafía es constante al principio», murmuró. «Ordenada, meticulosa. Luego, observe, esto». Pasó una página. Las líneas siguientes eran frenéticas, cruzadas con tachaduras, casi febriles. Lo soñé de nuevo. Esta vez no era yo, era él. Me vi en su cuerpo. Sentí su pulso, pero yo no estaba allí. ¿Dónde estaba yo entonces? Delirio, sugerí, o un desorden mental avanzado. Tal vez, o un experimento, uno más ambicioso de lo que cualquiera aquí imaginaba. Holmes cerró el cuaderno con cuidado. Morrington estaba obsesionado con los sueños ajenos, no como metáfora, sino como posibilidad literal.
Hay aquí varias referencias a conexiones invertidas y a un supuesto método para abrir lo que él llama puertas del pensamiento cruzado. ¿Puertas del pensamiento? Exacto. Una forma, según él, de experimentar memorias que no son propias. No a través del relato, sino directamente, como una transferencia momentánea de conciencia. Me recosté en la silla. La vela chisporroteaba levemente en el silencio. ¿Y crees que logró eso? Holmes no respondió de inmediato. Caminó hacia el espejo una vez más, pero no se detuvo ante él. Lo empujó ligeramente y con un crujido sordo, el pesado marco giró sobre un eje oculto. Tras él, un hueco en la pared. No muy profundo, pero lo suficiente como para ocultar un pequeño atril de metal. Encima, un aparato que parecía salido de una novela de ciencia ficción. 2 placas de cobre conectadas por cables a una caja de madera, y en su centro un receptáculo circular que contenía cabello humano. Holmes lo examinó con expresión grave. Esto es más que un juego esotérico, Watson. Aquí hay ciencia rudimentaria aplicada a ideas peligrosamente abstractas. ¿Crees que esto fue usado con la señorita Bartell? Holmes entrecerró los ojos. No lo sé aún, pero algo me perturba. Este dispositivo no parece haber sido diseñado para observar sueños, sino para insertarlos. Nos quedamos en silencio, y el viento sopló de nuevo por las rendijas. Un leve crujido como un susurro. «Mañana», dijo finalmente, «quiero hablar con el jardinero. Hasta ahora has sido el único de esta casa que permanece en las sombras, y tengo la sospecha de que el corazón del misterio no está en los libros, sino en alguien que jamás debió ver lo que vio». Capítulo 4. El jardinero que nunca dormía. La mañana en Epping comenzó con un aire frío y tenso, como si la misma casa respirara con dificultad después de una noche de secretos revelados. Holmes no había dormido ni un minuto, y sin embargo parecía más alerta que nunca, su rostro afilado por la concentración, mientras desayunábamos en un comedor apenas iluminado por la luz gris del amanecer. Holmes hojeaba nuevamente el cuaderno de Lord Mornington, anotando en silencio con su lápiz. La señorita Bartell no apareció para el desayuno, y Ganis alegó que aún descansaba. Yo, sin embargo, tenía la sospecha de que su mente no le había permitido reposar ni un instante. «Watson», dijo Holmes, sin levantar la vista, «los que sueñan con otros no suelen ser inocentes, y los que despiertan con memorias ajenas rara vez quedan ilesos. ¿Crees que alguien usó ese aparato con la señorita Bartell? Es una posibilidad. Pero me interesa más saber quién tuvo acceso a la habitación secreta tras el espejo. Ganis parece un hombre reservado, pero meticuloso. No cometería el error de dejar pistas visibles si hubiera estado allí. Sin embargo, hay alguien más en esta casa que ha sido deliberadamente dejado en segundo plano. ¿El jardinero? Holmes asintió, se levantó y tomó su abrigo. Un hombre que vive entre la tierra y las sombras. Silencioso, ignorado. El jardinero siempre ve más de lo que dice. Salimos al exterior, donde la escarcha aún cubría los parterres con una delicadeza cristalina. El jardín trasero de la mansión Mornington era un laberinto de setos descuidados, rosales agonizantes
y árboles frutales retorcidos. Y allí, entre las ramas de un peral podado con precisión militar, se encontraba él, un hombre de mediana edad, de hombros anchos y mirada hundida. Tenía la piel curtida por el frío, las uñas manchadas de tierra y una expresión de calma propia de quien encuentra consuelo en el trabajo físico. «Señor Fletcher», dijo Holmes con tono neutral, «¿podríamos robarle unos minutos?» Hombre asintió sin palabras. Dejó sus herramientas y nos condujo a un banco de piedra junto al invernadero. «Lamento su pérdida», empezó Holmes. Lord Morrington parecía ser un hombre complejo. Fletcher emitió una breve risa nasal. «Eso no lo define ni de cerca, señor. No se hablaba con casi nadie, pero hablaba solo, a veces horas enteras, por la noche, en la biblioteca. Y usted lo escuchaba». «No por gusto, señor. Mi cuarto está en la parte trasera, junto a los rosales. Y cuando la casa está en silencio, las palabras viajan como si tuvieran alas». «¿Qué decía?» Fletcher bajó la mirada. «A veces decía nombres, repetía fechas, o hablaba como si respondiera a alguien que no estaba allí. Una noche lo escuché decir: si no soy yo quien recuerda, entonces ¿quién sueña?» Watson y yo intercambiamos una mirada. Holmes mantuvo la voz suave. «¿Alguna vez lo vio manipular objetos extraños? Aparatos, cables, cosas fuera del objetus non désir común. Vi una vez que llevó una caja al invernadero. Se encerró allí por horas. Me pidió que no entrara bajo ninguna circunstancia. Cuando salió, tenía la mirada alterada, como si acabara de despertar de una pesadilla. ¿Y qué hizo con la caja? La volvió a subir. Desde entonces no la vi más, pero las plantas que estaban junto a donde trabajó se marchitaron en días, y no por falta de agua, se lo aseguro». Holmes se inclinó hacia él más intenso. «¿Observó algún visitante inusual? ¿Alguien que viniera de noche?» Fletcher dudó, y sus ojos se movieron brevemente hacia la casa. «Una vez, hace 3 semanas, un caballero joven, de abrigo negro y guantes. Llegó cuando el sol ya se había ocultado. Lord Morrington lo esperaba. Discutieron en la biblioteca. No oí mucho, salvo que el visitante dijo algo como: «No volveré a participar. Esto va más allá». ¿Lo reconocería? Fletcher negó con la cabeza. «No, pero tenía un bastón con mango de plata, y cojeaba un poco de la pierna derecha». Holmes se levantó con gesto resuelto. «Gracias, señor Fletcher. Ha sido de gran ayuda». Ya de regreso a la casa, Watson me preguntó: «¿Qué piensas, Holmes? Que Lord Morrington no trabajaba solo, y que el experimento de los sueños no era teoría, sino práctica, con un cómplice. Y la señorita Bartell puede ser una víctima o un experimento exitoso. Pero si esa transferencia de recuerdos fue real, entonces hay algo que ella vio, algo que está en su mente sin ser suyo, y que puede llevarnos al asesino». Holmes se detuvo en seco al llegar a la puerta trasera. «Esta noche, Watson, quiero hablar con ella a solas, no como detective, sino como observador del alma humana. Porque el sueño que recuerda no es solo un crimen, es una advertencia». Capítulo 5. El ojo de la memoria. Esa noche, la mansión de los Morrington parecía aún más silenciosa que de costumbre, como si aguardara una revelación inevitable. Holmes había insistido en hablar con la señorita Bartell en privado, y lo hizo en el salón menor.
lejos de la biblioteca y sus espejos inquietantes. Yo permanecí en el pasillo contiguo, como testigo mudo de una conversación que, más que interrogatorio, parecía un delicado acto de disección psicológica. Lid, joven institutriz, estaba sentada en un sillón bajo, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Holmes, con su cuerpo inclinado hacia adelante, la observaba sin invadirla, pero con esa intensidad que podía hacer que los secretos salieran de su escondite por pura presión intelectual. «Señorita Bartell», dijo él con suavidad, «quiero que me describa el sueño otra vez. No los hechos principales, no el nombre ni la sangre. Quiero que me diga lo que sintió». Ella cerró los ojos por un momento. Cuando habló, su voz fue baja, íntima, como si hablara consigo misma. Fue extraño. No tenía cuerpo propio. Era como si flotara detrás de unos ojos que no eran míos. Veía una mano levantar una copa de vino. Sentía el peso del anillo en el dedo, pero yo no movía nada, solo observaba. Y sin embargo, sentía emociones, enojo, celos, un resentimiento antiguo. ¿Hacia quién? Ella negó lentamente. No lo sé. Era como una rabia, sin rostro, como si odiara a alguien que no podía recordar. Holmes entrecerró los ojos. ¿Y después del asesinato, qué ocurrió? Nada. Oscuridad, un vacío. Me desperté jadeando, con el nombre Morrington ardiendo en mi mente. ¿Ha tenido sueños similares antes? Nunca. Mis sueños eran simples, incoherentes, como los de todos. Pero este era diferente, demasiado real, como si lo hubiese vivido. Holmes la observó durante unos segundos silenciosos. Luego se levantó con calma. «Gracias, señorita Bartell. No necesito más por ahora». Ella lo miró con incertidumbre. «¿Cree que estoy loca?» «No, en absoluto», dijo él sin dudar. «Pero creo que alguien ha intentado convencerla de lo contrario». Cuando Holmes salió del salón y cerró la puerta tras de sí, me miró con esa expresión que siempre me indicaba que había encajado una pieza crucial del rompecabezas. «Watson», murmuró mientras caminábamos hacia la escalera. «Estamos tratando con un crimen sin testigos, sí, pero no sin testimonio. Lo que Bartell experimentó no fue un sueño, fue una transmisión parcial de memoria. Y lo que es más inquietante, la emoción predominante en ese recuerdo no era el miedo, era el rencor. ¿Entonces crees que quien mató a Morrington fue alguien cercano?» Holmes asintió, luego se detuvo. «Pero hay algo más». Bartell recordó un anillo con una piedra azul. Y según Ganis, el cuerpo fue hallado con solo una sortija sencilla, sin incrustaciones. El anillo del sueño no estaba presente. ¿Crees que fue robado? No, creo que nunca estuvo en el cadáver, porque el hombre que ella vivió no fue Morrington, sino el asesino. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Holmes continuó. Bartell no soñó con el crimen como testigo. Lo vivió desde dentro, desde los ojos del culpable. Lo que plantea una posibilidad muy perturbadora, que alguien intentó volcar esa memoria en ella, no para que lo recordara, sino para que se lo llevara consigo. ¿Como un recipiente? Exacto. Un conducto. Si lograban que la joven creyera haber matado a Morrington, que incluso sintiera esa culpa,
Entonces el crimen podría hundirse en la bruma de lo inexplicable. Ella sería descartada por delirios. El verdadero asesino, libre. Lo seguí hasta Near to Death, la biblioteca, donde Holmes encendió una lámpara baja y se sentó frente al escritorio. Abrió el cuaderno de Morrington nuevamente, buscando algo. Finalmente se detuvo en una entrada fechada 2 semanas antes de la muerte. Hemos superado el umbral. El reverso de la memoria ya no es especulación. Él pudo ver lo que yo vi. Y yo lo que no debía ver. Él, repetí. ¿Quién es él? Holmes se inclinó sobre el escritorio, pensativo. Quizá el visitante de bastón con mango de plata, el que Fletcher describió. Un colaborador o un traidor, alguien que tenía acceso, que sabía cómo usar el aparato, alguien que también habría querido eliminar a Morrington cuando el experimento se volvió demasiado peligroso. ¿Y si lo usamos al revés, Holmes? Él me miró, intrigado. ¿A qué te refieres? Si ese aparato transmite memorias. No, podrías intentar recuperar más detalles del asesino desde los recuerdos de la señorita Bartell. Holmes no respondió enseguida. Su mirada se clavó en el aparato aún guardado tras el espejo. La idea era peligrosa, éticamente dudosa, pero él ya estaba considerando la posibilidad. Lo vi en la forma en que su mandíbula se tensó y en 1200 cómo sus ojos brillaron con un destello frío de determinación. Si lo hacemos, Watson, no será esta noche. Aún falta una pieza. Mañana iremos a Londres. Necesito revisar ciertos archivos en Scotland Yard. Hay un detalle, un nombre, que me ronda como un murmullo olvidado. ¿Crees que estamos cerca? Holmes sonrió apenas. Estamos dentro del sueño, Watson. Solo falta saber quién lo está soñando con nosotros. ¿Y por qué? Capítulo 6. La firma en el umbral. Del olvido. La niebla de Londres parecía más espesa aquella mañana, como si la ciudad misma quisiera ocultar sus secretos entre los pliegues de su aliento húmedo. Tomamos el tren desde Epping antes del amanecer, y Holmes no pronunció una palabra durante el trayecto. Sus ojos estaban fijos en la ventana, pero no observaban el paisaje. Estaban sumidos en los mecanismos internos del caso, recorriendo conexiones invisibles con la precisión de un relojero ciego. Scotland Yard, dijo apenas descendimos en la estación de Liverpool Street. Pero no para ver a Lestrade. Hoy preferimos el silencio a la distracción. Una vez dentro del edificio principal de la policía, Holmes se dirigió con paso seguro hacia los archivos de casos cerrados. Con una firma rápida y una mirada que no invitaba a objeciones, obtuvo acceso a la sala de documentos. Allí, entre estantes llenos de carpetas amarillentas, comenzó a buscar. ¿Qué estamos buscando exactamente?, pregunté. Holmes respondió, sin levantar la vista de un índice. Colaboradores, asistentes, proyectos suspendidos. Todo lo relacionado con experimentos mentales, hipnosis, memorias inducidas. En particular, cualquier caso en el que un sospechoso declarara haber tenido recuerdos que no podía justificar. Algo que suene a locura o a una transferencia. Media hora después, extrajo un dossier delgado con la inscripción Charles D. Elmbridge, suicidio, caso archivado, 1890. Dijo Holmes.
Era un estudiante de medicina, expulsado del King's College, por robar cadáveres del anfiteatro anatómico. Pero eso no fue lo más peculiar. Murió 4 días después de visitar a Lord Morrington, según un apunte marginal en el informe policial. Leí por encima el informe. Elmridge había dejado una nota antes de arrojarse al Támesis. En ella, una sola frase escrita con tinta temblorosa. No soy yo. Nunca lo fui. El rostro que veo no me pertenece. Holmes cerró la carpeta. Era el primer sujeto de prueba, un conejillo de indias voluntario. Quizá incluso el inventor del aparato. Pero algo salió mal. ¿Y si esa transferencia quedó incompleta? Aventuré. Si parte de él siguió viviendo dentro de Morrington, o dentro de alguien más, entonces no estamos persiguiendo solo a un asesino, dijo Holmes con seriedad. Estamos siguiendo una huella de identidad fracturada. Salimos a la calle. El humo de las fábricas se mezclaba con la niebla como una sopa agria y persistente. Caminamos durante un tramo en silencio hasta que, súbitamente, Holmes se detuvo en seco frente a una librería olvidada en una calle secundaria. Julio and Kay Rare Volumes. Leyó. Lord Morrington hizo 3 compras aquí en los últimos 6 meses, todas relacionadas con sueños y percepción. Tal vez encontremos algo que el vendedor no supo valorar. Dentro, el aire olía a papel envejecido y cuero seco. Un hombre mayor con gafas gruesas y dedos manchados de tinta nos saludó sin levantarse de su taburete. Sí, Sherlock Holmes. Investigo asuntos relacionados con Lord Edwin Morrington. El librero frunció el ceño. ¿El coleccionista murió, verdad? Así es. Quisiera saber si recuerda con quién solía venir. Venía solo. No siempre. Una vez vino con un joven, delgado, de ojos oscuros y barba corta. Callado. Llevaba guantes, aunque era verano. ¿Nombre? No lo dio, pero pagó con un billete firmado por una tal E. Collard. Holmes alzó una ceja. ¿Puedo ver el billete? El hombre lo sacó de una caja de recibos. Era un pagaré de una editorial menor, firmado en tinta azul. E. Collard, 28 de julio de 1891. El nombre es falso, dijo Holmes examinándolo. Pero la firma. Sacó de su bolsillo una hoja doblada. La carta final de Elmridge. Comparó los trazos. Idénticos. Elmridge no murió aquella noche, Watson. Susurró. Fingió su muerte. Cambió de identidad. Y siguió colaborando. O manipulando a Morrington desde las sombras. ¿Pero cómo? ¿Con qué propósito? Holmes guardó la nota con sumo cuidado. Eso es lo que aún no sabemos. Pero si logró dividir su conciencia, pudo haberse insertado en otra mente, como un parásito. Y lo más aterrador es que podría seguir saltando de huésped en huésped, sin dejar rastro. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una piedra, en aguas tranquilas. ¿Y si ahora está en Bachtel? ¿O en Ganis? ¿O en cualquier otro? Eso es lo que debemos averiguar, antes de que vuelva a matar para protegerse. Holmes miró hacia la niebla, como si esperara que le devolviera una respuesta. Volvamos a Epping. Hay una forma de saber quién miente, incluso si ni él lo recuerda. Capítulo 7. La prueba del inverso. Regresamos a Epping bajo una lluvia constante, cuyas gotas golpeaban el techo del carruaje con una monotonía hipnótica. Holmes permanecía en silencio, pero no inmóvil. Sus dedos tamborileaban
un ritmo irregular sobre su bastón, y su mirada parecía más clavada en ideas abstractas que en el paisaje grisáceo del bosque. Sabía por experiencia que ese silencio fértil precedía a una maniobra de precisión quirúrgica. «Watson», dijo de pronto, sin mirarme, «los hombres mienten con la lengua, pero raramente con los ojos, y menos aún con la memoria». ¿Qué te refieres? A que los recuerdos implantados, si es eso lo que enfrentamos, suelen tener un punto de ruptura, un detalle que no encaja, una textura equivocada. Hoy pondremos a prueba eso. ¿Con quién? Con todos. Bartell, Ganis, incluso el propio Fletcher. La verdad no se oculta en el discurso, sino en la disonancia. Llegamos a la mansión Morrington al caer la tarde. Ganis nos recibió en el vestíbulo, con el rostro crispado y una cortesía aún más rígida que de costumbre. ¿Han encontrado algo en Londres, señor Holmes? Mucho, respondió con calma, pero aún necesitamos confirmar una última sospecha. Y para eso me gustaría hacerles una prueba muy sencilla. ¿Una prueba? Un experimento de memoria. Nada invasivo, lo prometo. Una simple observación. Reunimos a todos en la biblioteca. Ganis, la señorita Bartell, Fletcher y nosotros dos. Holmes apagó todas las lámparas, salvo una, que colocó sobre el escritorio central. El espejo permanecía cubierto con una sábana. Les pediré que observen una imagen por 5 segundos, explicó Holmes, sosteniendo una pequeña tarjeta blanca. Luego deberán describirla sin hablar entre ustedes. Solo eso, uno por uno, se acercaron. Ganis observó la tarjeta en silencio, con el rostro pétreo. Fletcher frunció el ceño ligeramente. Bartell pareció perturbada apenas un segundo, como si el contenido la tocara de manera visceral. Holmes pidió luego que cada uno escribiera lo que había visto en un papel. Cuando todos terminaron, Holmes los despidió con gentileza, excepto a la señorita Bartell. ¿Por qué dudó al ver la imagen?, preguntó sin rodeos. Ella parecía confundida. No lo sé. Me resultaba familiar, pero no recuerdo haberla visto nunca. Holmes le mostró entonces la tarjeta. En ella había un retrato borroso de un hombre de perfil, con un anillo azul claramente visible en la mano derecha. Esta imagen no existe en ninguna parte pública, explicó. La recreé a partir de su descripción del sueño. El anillo, la posición del rostro, incluso la iluminación. Pero ninguno de los demás lo reconoció. Usted sí. Entonces, murmuró ella, ¿soy el asesino? Holmes la miró con una mezcla de severidad y compasión. No, pero es posible que haya sido un receptáculo, un depósito de memorias que no le pertenecen. Bartell cubrió su rostro con las manos. Su voz salió entrecortada. A veces escucho pensamientos que no son míos, como si alguien murmurara justo antes de dormir. Pensamientos de rabia, de culpa. No son míos. No pueden serlo. Lo sé, dijo Holmes suavemente, y eso es precisamente lo que nos guía. Le pidió que se retirara y me hizo señas para que lo siguiera a la biblioteca. Cerró la puerta tras de sí y con un gesto rápido retiró la sábana que cubría el espejo. Observamos nuestro reflejo por un momento. «Watson», dijo, con voz baja pero firme, «lo he deducido por eliminación, pero ahora necesito confirmarlo empíricamente.
Confirmar que... ¿Quién fue el recipiente anterior? Antes de Bartell, el anfitrión primario. Se acercó al espejo, presionó el borde, y éste se abrió de nuevo, revelando el dispositivo. Holmes lo conectó con una habilidad que me resultó alarmantemente fluida. «Holmes, ¿qué estás haciendo?» «Algo que no puedo pedirle a nadie más. Voy a activar el aparato en mí, solo por un instante. Si hay un eco, lo veré, y entonces sabremos en qué mente aún habita Elmridge». «Eso es una locura». «Es lógica, Watson. Lógica extrema, pero lógica al fin». Se colocó los electrodos sobre las sienes, giró un dial y por un segundo la lámpara parpadeó. Holmes se quedó inmóvil. Su cuerpo pareció tenso. Luego sus ojos se abrieron bruscamente. ¡Ah! Vi saltó hacia atrás, desconectando el dispositivo de inmediato. Respiraba con fuerza. ¿Qué viste? Una firma. «Una firma». Holmes asintió, con el rostro pálido. «Una nota, en el cuaderno de Morrington. No la escribió él. La firmó Ganis». «¿Ganis?» «Sí, pero no Ganis como tal, sino lo que queda de Elmridge dentro de él». Capítulo 8. La segunda muerte de Elmridge Pugh. Holmes no dijo nada más durante largos minutos. Permanecía de pie junto al aparato oculto tras el espejo, la mano aún sobre el dial, los ojos fijos en un punto indeterminado del suelo, como si alguna verdad intangible se hubiese asentado entre las baldosas. Yo me acerqué con cautela, casi temiendo interrumpir una deducción en curso. «¿Estás seguro?», pregunté finalmente. «¿Fue Ganis?» Holmes levantó la vista, su rostro aún pálido pero endurecido por una determinación lúcida. «No fue un presentimiento, Watson. Fue una imagen clara. Una mano firmando una de las últimas entradas en el cuaderno de Morrington. No la de un anciano noble, sino una más joven, más nerviosa, con un tic en el pulgar derecho, exactamente como el que Ganis intenta ocultar cuando está tenso. Entonces, ¿Ganis es Elmridge? No completamente. Lo que queda de Elmridge», dijo Holmes, cerrando la tapa del dispositivo. «Una fracción de su conciencia, quizás injertada en él hace años, como un huésped invasivo, adoptando su voz, sus gestos, quizá incluso moldeando sus deseos. ¿Y cuánto tiempo ha estado así? El cuaderno sugiere que Morrington y Ganis estuvieron realizando estos experimentos durante al menos 4 años. Puede que al principio Ganis solo ayudara, pero tarde o temprano Elmridge encontró la forma de atravesar la última barrera. ¿Y crees que fue él quien mató a Morrington? No lo creo. Lo sé. Holmes caminó hacia el escritorio, abrió el cuaderno y lo colocó junto a una de las hojas con anotaciones de Ganis, que había recogido durante nuestra entrevista inicial. Me indicó que mirara con atención. La firma de la entrada final y la rúbrica de Ganis en una lista de inventario coincidían, excepto por una peculiar inversión en el trazo de la letra D. «Es sutil», dijo, «pero revelador. Las personas pueden imitar firmas, incluso recuerdos, pero los gestos inconscientes del cuerpo son traicioneros. Este desliz fue reciente, demasiado reciente como para no ser significativo. Un golpe seco en la puerta nos interrumpió. «Señor, Holmes», era Ganis desde el otro lado.
¿Necesita algo más esta noche? Holmes se acercó, giró la manija con lentitud y abrió. De hecho, sí, señor Ganis. Le agradecería que nos acompañara en la biblioteca. El mayordomo archivista entró sin expresión. Sus ojos ocultos tras el resplandor de las lámparas. Tenía la compostura habitual, pero ahora yo era capaz de notar lo que Holmes había visto desde hacía tiempo. La tensión en sus hombros, el leve espasmo en su mano derecha, el silencio demasiado calculado. ¿Ha leído usted los últimos escritos de Lord Mornington?, preguntó Holmes, sentándose. Solo por encima. No era mi lugar interpretar sus pensamientos. Y sin embargo, dijo Holmes con suavidad, hay una nota firmada por usted, una rúbrica que curiosamente no coincide del todo con su estilo habitual. ¿Puede explicarlo? Ganis se quedó en silencio. Por un instante pareció vacilar. Luego sonrió, pero esa sonrisa no le pertenecía. Era algo extraño, forzado, como una máscara colocada sobre el rostro de un hombre dormido. «No todo lo que se firma proviene de la mano», respondió. «A veces uno firma, desde dentro». El silencio que siguió fue espeso, como una sala sin aire. «Usted mató a Mornington», dije, sin rodeos. Ganis no lo negó, solo suspiró. Mornington era débil. Creía que podía contenerlo. Pero Elmbridge era más fuerte, más hambriento. Empezó con pensamientos, luego con sueños y finalmente con decisiones. Ya no quedaba mucho de Edwin Ganis al final, solo un cascarón útil. Y la señorita Bartell, intervino Holmes, ¿también era parte del experimento? No al principio, pero necesitábamos a alguien que no sospechara. Una mente sin barreras. Ella solo debía recibir una carga final, un recuerdo sellado, el testigo perfecto de un crimen que nunca habría podido cometer. Pero algo falló, añadí. Sí. No contábamos con que la memoria se mezclara con la emoción. Ella sintió lo que Elmbridge sintió. Y ese eco la hizo peligrosa. Por eso intenté desviar la investigación. Pero ustedes llegaron demasiado pronto. Holmes lo observó con un aire melancólico. Lo que habitaba en usted ya no está, ¿verdad? Ganis, parpadeó lentamente. No lo sé. A veces sueño con otras voces, con rostros que no reconozco, pero también podría ser que finalmente me haya despertado. Holmes asintió. Llamaremos a Scotland Yard esta noche. No será fácil explicar lo que ha ocurrido, pero quizá no haga falta explicar del todo. A veces basta con cerrar una puerta y asegurarse de que nadie más vuelva a abrirla. Ganis no protestó. Caminó hacia el escritorio, se sentó en el sillón de Lord Mornington y se quedó allí, mirando hacia el vacío, como si esperara que algo, una presencia, un juicio, una sombra, viniera por él. Capítulo 9. El eco que no desaparece. La mañana siguiente trajo consigo una calma incierta. Scotland Yard llegó antes del amanecer, acompañados por un inspector joven y nervioso, que trató de ocultar su desconcierto ante los detalles del caso. Holmes, con su habitual economía de palabras, presentó a Ganis como responsable del asesinato de Lord Mornington, evitando adentrarse en los aspectos más inverificables de la investigación. La motivación fue de índole personal, dijo. Holmes, obsesión, resentimiento intelectual. El resto carece de relevancia judicial. Y el inspector,
Deseoso de resolver un crimen complejo sin hundirse en un pantano metafísico, aceptó el resumen con sorprendente rapidez. Para cuando el sol se elevó por encima de las copas heladas de los árboles de Epping, Gannis ya había sido escoltado fuera de la propiedad. No opuso resistencia. No dijo una palabra más. Y, sin embargo, mientras se alejaba en el carruaje de la policía, algo en su mirada nos hizo comprender que aún quedaba una sombra en la habitación. Una pieza no encajaba del todo. Holmes y yo regresamos a la biblioteca. Allí, la lámpara colgante se balanceaba levemente, como si recordara la noche en que se soltó. La habitación parecía más silenciosa que nunca, pero no vacía. «No está terminado, ¿verdad?», pregunté. Holmes no respondió de inmediato. Se agachó y examinó el dispositivo oculto tras el espejo una vez más, aunque ya había sido desconectado y sus componentes retirados. «No estoy seguro, Watson. La cuestión no es si atrapamos al asesino, sino si atrapamos al verdadero origen del crimen. Y esa diferencia es más que semántica». Me senté cerca del fuego, observando la danza lánguida de las llamas. «¿Crees que Elmridge aún vive?» De algún modo, Holmes alzó la vista. No en el sentido tradicional, pero su conciencia, su idea de sí mismo, podría haber dejado una huella. Recuerde lo que dijo la señorita Bartell. Escucha pensamientos que no son suyos. Eso no desaparece. Con un arresto. Es un eco. Y los ecos pueden rebotar durante mucho tiempo en el lugar adecuado. ¿En ella? Posiblemente. O en alguien más. Incluso en esta casa. Pasamos la mañana revisando el resto de los escritos de Lord Morrington. Muchos eran tratados filosóficos, reflexiones sobre la identidad, notas sueltas sobre sueños recurrentes. Pero uno llamó nuestra atención. Una carta sin destinatario, sin fecha, escondida en una edición en latín de Anima de Aristóteles. Si el alma puede dividirse sin morir, entonces no pertenece al cuerpo. Si se traslada, entonces no pertenece a un lugar. Y si puede regresar, entonces nunca se fue del todo. «Críptico», dije. «O desesperado», respondió Holmes. Fuimos interrumpidos por la llegada de la señorita Bartell. Tenía el rostro más sereno, pero aún surcado por el cansancio. «¿Ha terminado todo?», preguntó. «Ha terminado una parte», dijo Holmes, «pero me temo que su conexión con este caso podría prolongarse más allá del juicio». Ella asintió con lentitud. «He pensado en irme, cambiar de país incluso. Hay una escuela en Suiza que acepta institutrices extranjeras. Quizá un nuevo idioma borre los pensamientos viejos». Holmes la observó con atención. «Señorita Bartell, ¿sigue soñando con él?». Ella bajó la mirada. «No, ya no sueño. Pero hay momentos en que me detengo frente a un espejo y no me reconozco. No como si viera a otra persona, sino como si alguien más me viera a mí, desde el otro lado». Un escalofrío recorrió la habitación, como si una corriente de aire frío hubiese cruzado sin aviso. Holmes no respondió de inmediato. Luego se acercó al espejo, colocó la palma de su mano sobre la superficie y habló en voz baja. «Los espejos no son puertas, pero tampoco son paredes». Se volvió hacia ella. «Váyase a Suiza, si lo desea. Pero si alguna vez siente que no está sola,
Que alguien la observa desde sus propios recuerdos. No lo ignore. Escríbame de inmediato. Ella asintió. Luego, tras una pausa, se inclinó ligeramente y abandonó la sala. Quedamos en silencio largo rato. Luego Holmes tomó el cuaderno de Morrington y lo cerró con decisión. Este no fue un crimen corriente, Watson. Fue una intrusión. Un intento de vencer a la muerte no con armas ni veneno, sino con ideas. Y si he aprendido algo de esta investigación, es que hay pensamientos tan peligrosos como cualquier cuchillo. Me acerqué a la ventana. Afuera, la bruma se deshacía lentamente, como un telón al final de una función inquietante. ¿Crees que Elmridge logró lo que buscaba? Sí, respondió Holmes sin dudar. Pero lo que encontró fue algo que ningún hombre sensato desearía conservar. Capítulo 10. El silencio del último recuerdo. El tren de regreso a Londres avanzaba entre campos desolados, los raíles brillando como cuchillas bajo la lluvia. Holmes, con el abrigo cubriéndole, hasta el cuello y el sombrero echado hacia adelante, no había dicho palabra alguna desde que dejamos Epping. Yo conocía bien ese silencio. No era calma, sino contemplación. El tipo de quietud que precedía a una deducción final, o a una inquietud sin remedio. ¿Aún piensas en ella?, pregunté finalmente. Holmes no abrió los ojos. Sí, en ella, y en lo que pudo haber quedado dentro de ella. ¿Crees que sigue conectada? No es una cuestión de conexión, Watson. Es una cuestión de resonancia. Cuando una campana ha sonado una vez, su timbre persiste en el metal. Incluso si ya no vibra, queda la memoria de ese sonido. La señorita Bartell podría cargar con esa frecuencia durante años sin notarlo, hasta que algo la despierte. Guardamos silencio un instante. ¿Y si vuelve a ocurrir?, dije con voz baja. Holmes giró lentamente el rostro hacia mí. Entonces sabremos que Elmridge no fue solo un hombre. Fue una idea. Y las ideas, Watson, son más difíciles de enterrar que los cuerpos. Al llegar a Baker Street, la tarde ya se había rendido al gris perpetuo de un cielo invernal. Señora Hudson nos recibió con una expresión preocupada, aunque aliviada de vernos sanos. El fuego crepitaba en la chimenea y un paquete sin remitente descansaba sobre la mesa. Holmes lo observó durante un segundo, luego se inclinó sin prisa y lo abrió. Dentro, un pequeño espejo de mano, ovalado antiguo, de marco oscuro, sin adornos. Bajo él, una nota con una sola frase. Lo que recuerdas, te recuerda. Ambos nos miramos. La caligrafía no era de Ganis, tampoco de Morrington, y sin embargo, había en ella una familiaridad indefinible. Un eco. ¿Quién lo envió?, pregunté. Eso es lo interesante, dijo Holmes, sosteniendo el espejo por el marco. Nadie. No fue enviado. Fue entregado en mano esta mañana por un joven mensajero que no dejó nombre. Según la señora Hudson, su voz era extrañamente suave, como si no supiera del todo cómo usarla. Me incorporé, inquieto. ¿Crees que fue un mensaje o una amenaza? Holmes no respondió. En lugar de ello, se sentó frente al espejo, no para observarse, sino para examinar el objeto mismo, su curvatura, su desgaste, el peso exacto del marco. Watson, recuerda lo que dijo Ganis en la biblioteca, que no todo lo que se firma proviene de la mano, que a veces
Uno firma. Desde dentro. ¿Insinúas que este objeto contiene una parte de él? No descarto la posibilidad. Si Elmbridge fragmentó su conciencia con suficiente habilidad, podría haber dispersado trozos de sí mismo en objetos, en recuerdos. Incluso, en frases aparentemente inofensivas, me acerqué, algo aprensivo. Holmes me ofreció el espejo. ¿Lo ve? Me miré. No noté nada extraño al principio. Mi reflejo seguía ahí, inmutable, algo más cansado que de costumbre, pero reconocible. Y sin embargo, al observar con más cuidado, sentí una duda tenue, casi imperceptible, como si no fuera yo el que miraba, sino el que estaba siendo mirado. Me aparté de golpe. Holmes sonrió, pero no con satisfacción. Exactamente. ¿Qué haremos con él? Lo sellaremos, dijo. Hay una caja fuerte en el sótano del Museo Británico que contiene artefactos que no se muestran al público, objetos cuya historia no puede contarse sin poner en duda las nociones más básicas de cordura. Esto pertenecerá allí. Y luego, Holmes se recostó en su sillón, contemplando el fuego. Luego esperaremos, no por miedo, sino por precaución, porque los crímenes de carne y hueso pueden cerrarse, pero los crímenes de la mente rara vez se detienen. Salí al balcón con una taza de té entre las manos. La ciudad seguía su curso, ajena al caso que habíamos resuelto. O, mejor dicho, al caso que habíamos detenido. Por ahora. Pensé en Morrington, en Gunness, en Elmbridge y su arrogancia de querer sobrevivir en la memoria de otros. Pensé en la señorita Bartell, que quizá nunca volvería a estar sola en sus pensamientos. Y entonces, por un segundo, juraría haber escuchado, a través de los ladridos lejanos, el traqueteo de los coches y los gritos apagados de los vendedores ambulantes. Una voz que no era voz, un susurro sin sonido, un recuerdo, y no era mío. Epílogo. El recuerdo que nunca desaparece. Pasaron semanas desde aquel último encuentro con el espejo. La vida en Baker Street volvió a su ritmo habitual, al menos en apariencia. Holmes retomó sus lecturas esotéricas, su violín volvió a llorar durante las noches, y yo regresé a mi consulta médica, intentando reinsertarme en una rutina que, por momentos, me parecía superficial tras lo vivido en Epping. Y sin embargo, en el fondo de nuestras mentes, como un polvo fino que no puede barrerse del todo, quedaba el recuerdo de ese caso, no tanto por su complejidad intelectual, que era considerable, sino por lo que había dejado atrás. Una grieta, no en la lógica, sino en la certeza de lo que considerábamos inmutable. Una tarde de marzo, mientras el cielo londinense titubeaba entre la neblina y una breve promesa de sol, Holmes recibió una carta. El sobre era blanco, sin remitente. El papel de una textura ligeramente rugosa. El contenido apenas una línea. Las palabras olvidadas buscan otra boca. Ninguna firma, ninguna pista clara. Solo la vaga certeza de que no era una broma. ¿Lo reconoces? Pregunté al ver cómo Holmes inspeccionaba el papel contra la luz. Capítulo 11. El hombre que despertaba en otros. Pasaron 3 meses. El caso Morrington, o más precisamente, el caso Elmbridge, había sido oficialmente archivado por Scotland Yard como resuelto. Gunness esperaba juicio. La prensa lo retrataba,
como un excéntrico asesino solitario, y la señorita Bartell desapareció discretamente del país sin dejar dirección. A ojos del mundo, todo había concluido, pero no para Sherlock Holmes. Una mañana templada de junio, mientras Londres se desperezaba bajo un cielo inusualmente despejado, Holmes recibió una visita inesperada. Un joven de rostro pálido y aire distraído aguardaba en la sala de espera del piso inferior, con una expresión entre perplejidad y temor. Llevaba un abrigo ligero, demasiado elegante para su edad, y sostenía en la mano un objeto envuelto en terciopelo azul. Cuando entró al Chesnoy-Terrell, salón de Baker Street, Holmes lo examinó con una mirada tan discreta como incisiva. «Señor Holmes», dijo el joven con voz firme aunque temblorosa, «no sé cómo explicarlo, pero creo que he vivido una noche de alguien más». Holmes no se movió. «Tome asiento, señor. Redford. Lionel Redford. Bien. Cuénteme desde el principio». Sin omitir nada, Redford tragó saliva. «No suelo tener sueños, o si los tengo, no los recuerdo. Pero hace 5 noches me desperté sobresaltado a las 2 de la madrugada. Estaba jadeando, con los ojos húmedos, y con una frase en la boca que no reconocía. Algo sobre los peldaños que suben hacia el reverso. ¿Qué más? Recordé una escalera de caracol, una lámpara oscilante y el olor a pergamino viejo. Y lo más extraño fue la sensación de que no estaba subiendo, sino bajando, hacia algo, como si una mente que no era la mía me empujara desde dentro». Holmes entrelazó los dedos bajo el mentón. Su voz fue baja. «¿Y qué ocurrió al día siguiente?» Redford extendió el paquete. Holmes lo abrió con cuidado. Dentro había un libro delgado, encuadernado en cuero. Un diario. «No es mío», dijo el joven. «Estaba en mi escritorio al despertar. Lo reconocí al instante, aunque nunca lo había visto». Holmes hojeó las páginas. La caligrafía era desigual, pero metódica. Las primeras líneas ya eran escalofriantes. He vuelto a una forma. No sé si es nueva o prestada, pero veo, siento, pienso, y eso basta. «Esto no lo escribió usted», afirmó Holmes. «Por supuesto que no», respondió Redford con vehemencia. «Pero cuando lo leí, supe lo que venía después, como si lo hubiese escrito yo mismo. Watson y yo intercambiamos una mirada». Holmes se puso en pie y caminó hacia la ventana, donde la luz matinal teñía el marco con un resplandor tibio. «Señor Redford, ¿ha tenido contacto con algún objeto de segunda mano últimamente? ¿Comprado en alguna librería de viejo, quizá?» Redford dudó. «Sí, hace una semana compré un espejo de escritorio. Antiguo. Me llamó la atención porque tenía una pequeña grieta en el centro. La señora que me lo vendió dijo que veía cosas cuando la luz se torcía. Lo tomé como una broma». Holmes cerró los ojos por un instante. «¿Lo tiene aún?» «Lo destruí. El segundo día. Algo me hizo desconfiar». «¿Y desde entonces ha tenido más sueños?» «No, pero a veces me detengo en medio de una frase y siento que las palabras siguen sin mí». Holmes asintió. «No está poseído, señor Redford, pero ha tocado una idea peligrosa. No es usted quien sueña, sino quien fue soñado. Y esa inversión no es trivial». Redford palideció. «¿Qué significa eso?» Holmes lo observó con firmeza.
pero sin crueldad. Significa que una parte de Elmridge aún busca una forma, un eco final, un residuo de pensamiento que flota hasta encontrar una mente dispuesta, no para dominarla, sino para recordarse a través de ella. Holmes se volvió hacia mí. «Watson, anote su nombre. Lionel Redford. Habrá que vigilarlo». Redford se levantó. «Debo temer». «No», dijo Holmes, «pero no ignore lo que siente. Si vuelve a soñar, si escribe algo que no comprende, tráigalo de inmediato». El joven asintió con nerviosismo, estrechó nuestras manos y se marchó con pasos vacilantes por la escalera. Quedamos en silencio durante varios minutos. «¿Y ahora qué?», pregunté. «Ahora», dijo Holmes con voz baja, «sé que lo de Epping no fue el final. Fue una fisura. Y cada cierto tiempo algo intentará volver a cruzarla. No con violencia, sino con memoria. Y si logra hacerlo». Holmes tomó el diario de Redford y lo colocó junto a los documentos sellados del caso Morrington. Luego cubrió el espejo con un paño negro, aunque este no era el mismo, ni el último. «Entonces, Watson», dijo, «recordaremos nosotros, antes de que lo haga el mundo». Capítulo final. El rostro al otro lado del espejo. Pasaron semanas sin novedades. El nombre de Lionel Redford se desvaneció de la agenda diaria como tantos rostros que pasan brevemente por la órbita de Baker Street. Holmes no mencionaba el caso de Morrington con frecuencia, pero yo lo observaba mirar, cada tanto, el diario sellado, el espejo cubierto, el reloj que había pertenecido a Ganis. Objetos inanimados que, sin embargo, cargaban con el peso de una conciencia que se negaba a morir. Una tarde, mientras el cielo de Londres parecía fundirse en un solo color grisáceo, recibimos una carta, sin remitente, como todas las anteriores. La misma caligrafía cuidada y disonante. Pero esta vez la frase era distinta. «He recordado mi nombre. El problema es que también recuerdan el mío». Holmes leyó en silencio, luego me miró. Y de no, su expresión no había sorpresa, ni miedo, solo una resignación inteligente. «Ya está buscando su siguiente cuerpo», murmuró. «¿Quieres decir que Elmridge aún...?» «No del todo, pero su recuerdo sí. Y si algo aprendimos de este caso, Watson, es que el recuerdo es una forma de existencia». Aquella noche, Holmes me pidió ayuda con un experimento, no con el dispositivo original, que permanecía encerrado en el archivo del Museo Británico, sino con una reconstrucción conceptual. «No lo activaremos», aclaró, «pero necesitaremos entender cómo funcionaba, no para replicarlo, sino para prevenirlo». Pasamos horas revisando los diagramas de Morrington, los delirios de Ganis, las entradas fragmentadas de Elmridge, y lentamente una imagen más clara emergió entre los escombros de la locura. La conciencia como fragmento transmisible, no por cables o electricidad, sino por estructura emocional. La identidad, no como un bloque indivisible, sino como una red de impresiones que podía prenderse, como fuego, en una mente predispuesta. «No se trata solo de ciencia», dijo Holmes mientras trazaba un esquema sobre el mantel. «Se trata de narrativa. Elmridge no intentaba sobrevivir en el mundo físico, quería vivir como un pensamiento recurrente, como un personaje recordado, como un fantasma del intelecto,
añadí. Holmes asintió. Y eso es más peligroso que cualquier asesino, porque un hombre puede ser detenido. Pero una idea, si es lo suficientemente persuasiva, se disfraza de verdad. Y si se presenta en forma de sueño, puede entrar sin ser invitada. En los días siguientes, Holmes escribió una carta dirigida a Mycroft, su hermano, con instrucciones explícitas sobre el almacenamiento de todos los documentos del caso bajo clasificación especial, no por razones legales, sino por seguridad epistemológica. Afirmó que el contenido del diario de Morrington y las notas de Gunness representaban un riesgo narrativo, una grieta que, si se exploraba sin cuidado, podría invitar a otras mentes a repetir el experimento, incluso sin saberlo. No, deben prohibirse, dijo, pero sí deben mantenerse lejos de la curiosidad sin método. Finalmente, una noche sin luna, Holmes hizo algo que raras veces se permitía. Me confesó una duda. Watson, he considerado la posibilidad de que Elmbridge ya no exista en ninguna mente activa, que su conciencia, al dispersarse, haya alcanzado tal estado de fragmentación que ya no sea él, sino algo nuevo, un patrón sin dueño. ¿Y eso sería mejor o peor? Peor, respondió con serenidad, porque un patrón sin dueño busca reproducirse, y a diferencia de un asesino, no tiene deseos ni propósito, solo la necesidad de repetirse. Me estremecí, no por temor inmediato, sino por el alcance de la idea. A la mañana siguiente, Holmes me despertó temprano, no con urgencia, sino con una invitación. «Vamos a visitar a alguien», dijo. Viajamos a una casa de reposo en las afueras de Hampstead, un lugar sobrio, donde los pacientes vivían entre rutinas suaves, el canto lejano de pájaros y el perfume constante de lavanda. Allí, en una habitación sin espejos, encontramos a Lionel Redford. Estaba sentado junto a una ventana, escribiendo. Cuando nos vio, sonrió con educación, pero sin reconocimiento. En su rostro no había temor, tampoco claridad. ¿Lo recuerda?, pregunté en voz baja. Holmes negó. Ya no, pero observe lo que escribe. Nos acercamos. En el cuaderno había líneas repetidas, no violentas ni oscuras. Solo una frase que se desplegaba como una letanía. No soy yo, pero quien soy lo recuerda. Holmes cerró el cuaderno con suavidad y se volvió hacia mí. «El ciclo ha terminado», dijo. «No por derrota, sino por agotamiento, como una vela que ha consumido su última gota de cera». Redford no se opuso cuando nos despedimos. Volvió a mirar por la ventana, donde un mirlo picoteaba la hierba mojada. Había paz en su silencio, una paz quebradiza, pero real. Esa noche, de regreso en Baker Street, Holmes se sirvió una copa de brandy, cosa que hacía en raras ocasiones. ¿Es el final?, pregunté. «Es el olvido», respondió. «Y a veces, Watson, el olvido es la forma más segura de justicia». Y en el silencio que siguió, supimos que no habría más cartas, no más espejos, solo la posibilidad de que, en algún rincón lejano, alguien soñara una frase sin dueño y decidiera no escribirla.